Es realmente un honor estar nuevamente acá en Argentina con tantos amigos y tantos colegas con los que trabajé. Ciertamente quería agradecer a la dirigencia de la SAP y a la dirigencia del CONAREP, de la misma manera que al doctor Carlos Guaren, al doctor Cintioni y a la doctora De Cunto. Espero poder compartir algo que sea útil. Ciertamente este es un campo que está creciendo mucho, del que estamos aprendiendo en la medida que se va haciendo de alguna manera, y que nos revela que no somos perfectos. Creo que eso ya lo conocíamos. Lo que vamos a tratar de compartir ahora es la historia de un paciente, porque no debemos olvidar que todo lo que vamos a hablar aquí, probablemente todo lo que se hable aquí en este congreso, vuelve al paciente y a su familia. Las fuerzas de cambio que nos han llevado a mirar con otra perspectiva realmente lo que estamos haciendo, las deficiencias de los modelos sanitarios actuales, el mejoramiento de calidad de servicios y qué herramientas hay, muchas de ellas extremadamente simples, de una simpleza que es realmente increíble en cuanto a constituir solamente 4 elementos que pueden salvar vidas de pacientes. Y ciertamente los retos futuros y propuestas, en particular la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud. Comenzamos, como les decía, con la historia de una niña, Josie King, aproximadamente unos 12 años atrás, sufre una quemadura importante al cuidado de su mamá, una quemadura accidental, es atendida en el hospital de Johns Hopkins, nuevamente uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, y desgraciadamente sufre una serie de efectos adversos sumados, la mayoría de ellos por errores médicos, errores que a veces la madre trató de prevenir, termina con una infección, con una sepsis marcada y finalmente, inesperadamente, fallece después de una sobredosis de opiáceos. La madre de Josie comienza toda una campaña y realmente logra movilizar médicos, movilizar familias, movilizar instituciones para que esto que le ocurrió a Josie no vuelva a ocurrir en otros niños. Quisiera decir que 10 años después pudiera tener la confianza de decir que esto ha cambiado y sin embargo todavía 250 niños por mes son afectados por circunstancias, particularmente en la hospitalización. Empecemos por la definición. ¿Qué es proveer alta calidad de servicio? Consideramos que es atender las necesidades del paciente y exceder realmente las expectaciones de aquellos pacientes y familias a las que servimos. Proveer todos los cuidados que son necesarios, pero solo esos, no más que los cuidados que son necesarios, tanto al paciente como a su familia. Con el tiempo, sabemos que hemos ido avanzando, el tratamiento de los pacientes ha ido mejorando, probablemente un progreso lineal a través de los años. La ciencia también ha ido avanzando, pero la ciencia avanza exponencialmente, mientras que la salud de nuestros pacientes y los servicios que proveemos avanza a un paso mucho más lento. Y es precisamente esta brecha o esta fractura lo que calidad de servicios trata de mejorar. Tratar de llevar lo que sabemos hoy, que es el tratamiento del paciente, al nivel de lo que la evidencia nos demuestra debiera ser el tratamiento del paciente. Un poco más arriba. Muy bien. ¿Por qué existe esta diferencia? Las razones son múltiples. Hay diferencias geográficas, económicas, culturales, sociales, y también creo que podemos decir a veces hay indiferencia que hace que las cosas no ocurran de la manera que deben ocurrir. ¿Qué consideramos un servicio en la práctica, que es un servicio de alta calidad para el paciente? Un servicio que se da a tiempo, un tratamiento que se da a tiempo, una evaluación que se da a tiempo, que es efectivo, que está basado en las normas y en las evidencias o las mejores evidencias que tenemos en ese momento. Es un tratamiento seguro, el paciente lo recibe a la dosis y en la manera recomendada. El caso de Josie demostró que ella estaba en un lugar inseguro, recibió una dosis inadecuada y le costó su vida. Que se da al menor costo posible,
ciertamente hay mucha concientización, aún en los Estados Unidos, del gran costo de salud y cómo esto afecta a la salud de aquellos que son más vulnerables. Por eso todos tenemos la responsabilidad de hacerlo al menor costo posible. Que realmente se pueda proveer a todos los pacientes que lo necesiten de la misma manera, que sea equitable y que esté centrado en el paciente y en la familia, de manera tal que no es un tratamiento particular para todos los pacientes con esa condición, pero si no se ajusta a las necesidades del niño. Por ejemplo, si habláramos de neumonía, el niño puede o no recibir pastillas o cápsulas o líquido, o la madre puede necesitar que la dosis sea cada 8 horas o cada 12 horas por las razones de trabajo. Tratar de ajustarlo para que haya adherencia del paciente en el tratamiento. Cuando lo hacemos, quisiéramos decir que lo hacemos un 100% de las veces correctamente. Cada auditoría que se ha realizado demuestra que en realidad todo esto para cada paciente lo hacemos aproximadamente la mitad de las veces. Y cuando lo digo lo hacemos no me refiero a los médicos. El sistema es muy complejo hoy en día, no son los médicos solamente, es el hospital, la administración, las enfermeras, los servicios que nos ayudan a atender al paciente. Sin duda hay errores médicos y errores del sistema de salud, no necesariamente de los médicos en particular. Los estudios demuestran que ocurren aproximadamente entre un 2 a un 10% de los pacientes hospitalizados. Pero cuando se estudian, cuando se busca la causa o realmente la razón de esos problemas, 3 de cada 4 veces el problema fue realmente porque el sistema no proveyó una medida de seguridad que pudiera haber prevenido ese efecto adverso. Y como les comentaba, mes a mes, 250 niños en los Estados Unidos tienen algún tipo de daño por este tipo de omisiones o comisiones. La mortalidad se estima entre 44.000 pacientes a 100.000 pacientes por año en los Estados Unidos. Y ciertamente la razón por la que es un rango tan grande es porque a veces es muy difícil decir qué contribuyó a la muerte de ese paciente. El costo son cifras que ni siquiera yo entiendo, aunque hablo en dólares. Y esto realmente tiene implicancias en cuanto a cómo lo interpretamos si lo quisiéramos ver como una industria en la que la tenemos que hacer más segura. Este diapositivo muestra a la derecha, muestra las industrias que se consideran más seguras. Viajar en un avión hoy tendría un riesgo de 1 en 10 millones. 10 millones de personas viajan, una muere porque está viajando en avión. Lo mismo ocurre si uno toma un tren en Europa o si uno trabaja en una planta nuclear. Cuando miramos a la izquierda, en la región de 1 en 1000, encontramos que ir a la Aconcagua y llegar a la punta de la Aconcagua, hacer bungee jumping, que no sé cómo se dice, y estar admitido en un hospital, se corre el mismo riesgo, con una mortalidad de 1 en 1000. La presión de los padres, las familias, los mismos médicos, los hospitales, lleva realmente a la concientización de que hay un problema, y un problema muy significativo. Lo que está listado aquí son las fuerzas de las organizaciones, en realidad, que ahora imponen los cambios a nivel de hospital. Como mencionó el Dr. Warren, los informes del Instituto de Medicina, tanto Errores Humanos como Crossing the Quality Chasm, encontrando que hay un problema real para todos los pacientes. La Joint Commission, que se encarga de acreditar los hospitales en los Estados Unidos y ahora también al hospital italiano, nos indica que lo van a medir y lo van a mirar. Y entonces sabemos que
tenemos que seguir progresando y continuar haciendo las cosas mucho mejor de lo que las estamos haciendo. Ciertamente, las instituciones y organismos de investigación. En este momento hay muchos grants para mejorar el cuidado del paciente. De alguna manera nos dicen, nos importa, pero queremos resultados. Y ciertamente, el último, pero probablemente no el menor tema del que hablamos frecuentemente, es a nivel estatal y a nivel nacional. Esto ha comenzado ya, la idea de compensar o penalizar a los médicos y a los hospitales de acuerdo a cómo ellos están logrando la seguridad del paciente. Esto es simplemente, disculpen que está en inglés, pero simplemente el punto es, 6 años atrás, New Jersey, que es donde yo vivo ahora, produjo el primer documento donde indica que los errores médicos no van a ser pagados y las consecuencias no van a ser pagados por el sistema de salud estatal. Y que los costos de readmisión, de internación a posteriori, tampoco van a ser pagados por el seguro social, el seguro de salud estatal. Y a eso se sumaron luego muchos estados y en este momento esto se está hablando a nivel nacional. También en paralelo a eso, un documento que realmente les recomiendo leerlo, que es de la Organización Panamericana de la Salud, es muy corto, y la Organización Mundial de la Salud. La sesión del Comité Ejecutivo habla sobre la política y estrategias regionales para garantizar la calidad de atención sanitaria, incluyendo la seguridad del paciente. Y luego al final quisiera cerrar con las recomendaciones que ellos hacen, que son muy poderosas de alguna manera. Si miramos esta curva, esa curva nos dice que considerando todos los pacientes que están hospitalizados o que están siendo tratados, hay un promedio de calidad, hay gente que recibe mejor calidad, probablemente tenga que ver con cierto poder económico también, y hay gente que recibe mucha peor calidad. Cuando hablamos de seguridad de calidad o control de calidad, a lo que realmente nos referimos es simplemente cortar el área de los pacientes que reciben el peor tratamiento para que no haya circunstancias en las que estos pacientes sean afectados. Pero eso no es lo que queremos lograr en general, porque como ustedes ven, apenitas se mueve esa curva para mejorar la calidad de servicios. Lo que queremos lograr es que todos los pacientes reciban mejores servicios y queremos que a su vez no haya tanta variabilidad. Yo he conducido también algunos estudios en ver la variabilidad de atención en relación a apendicitis. Es increíble como provincia a provincia, estado a estado, cada circunstancia es diferente y hay una variabilidad que no está justificada simplemente por los diferentes pacientes. La idea es realmente mover esa curva y que todos los pacientes puedan recibir calidad de servicios que los vuelvan a su casa saludable. Es importante hablar también de confiabilidad y sistemas confiables. Confiabilidad se refiere a la capacidad que un sistema tiene de lograr o reproducir con el mismo proceso las mismas condiciones en el mismo tipo de pacientes. Y eso no quiere decir medicina robótica, pero simplemente quiere decir tener un estándar muy alto que realmente llega hasta el paciente y su familia. Y otro concepto que al menos a mí me resultó muy interesante cuando empecé a estudiar calidad de servicios, son los componentes individuales y las medidas compuestas alrededor de esos componentes individuales. Y ahora explico porque no quiero que esto sea demasiado árido. Pero supongamos en el caso de un paciente que llega a la sala de emergencia y es diagnosticado con neumonía y necesita recibir tratamiento de neumonía. Se ve que ese componente de que la primera dosis, una vez que está en la sala de emergencia, se considera que es adecuado si la recibe
en menos de 4 horas para iniciar el tratamiento, particularmente si es un paciente mayor. Cuando se investiga se ve que 2/3 de las veces ese componente se cumple. 2/3. Espero que el tercer paciente no sea ninguno de nosotros. Cuando uno busca si se usó el antibiótico correcto, se estratificó al paciente de manera correcta, dada la edad, las condiciones, la historia personal, cualquier enfermedad conjunta, nuevamente, 2 de cada 3 veces el antibiótico que se usó para ese paciente fue el correcto, el que se hubiera recomendado bajo cualquier circunstancia. Cuando miramos si se hizo el cultivo de sangre, y esto varía, supongo, en distintas instituciones, pero una de las normas es un cultivo de sangre antes del tratamiento para neumonía, un 80% en realidad se cumple. Pero esto quiere decir que cuando se multiplican y agregamos todos esos componentes, la posibilidad de que un paciente reciba la primera dosis antes de 4 horas, el antibiótico adecuado para su condición y el cultivo de sangre es de 26%. O sea que un paciente cada 4 recibió lo que se considera el mejor cuidado que podíamos darle. Y nuevamente, los cuidados cambian con el tiempo, tal vez en 10 años hablemos de otras cosas, pero en este momento sabemos que esto permite que un paciente sea tratado y probablemente sea curado mejor. Y hablando de confiabilidad de sistemas, también creo que es importante tener la idea de probabilidad. En general, como seres humanos, erramos una vez cada 100 cosas que hacemos. Y si estamos distraídos, probablemente más de una vez cada 100. Y de allí la probabilidad de 0.99 de hacer algo de manera perfecta. Y eso implica no estar distraído. Si los componentes o elementos de los que nos estamos ocupando son de 1 a 25, esas probabilidades se van agregando y nuestra probabilidad de atender a esos 25 componentes de manera adecuada se disminuye y pasa a ser a un 78%. Y si ahora pensamos en un residente que está atendiendo 10, 15 pacientes, de los cuales cada uno tiene 3, 5 medicaciones, donde la enfermera viene y le pregunta tiene distintas interacciones, podemos ver realmente que no sería difícil que ellos estén en el plazo de unas pocas horas actuando en por lo menos 100 componentes. Entonces la posibilidad de que un residente esté haciendo todo perfecto, con el mismo tipo de error que alguien que no está trabajando en esas condiciones puede tener, es ahora casi un tercio de lo que hubiéramos esperado. Y eso yo creo que ayuda a explicar mucho por qué fallamos tanto, por qué no podemos hacer las cosas como quisiéramos. Esas fueron las malas noticias. Las buenas noticias creo que vienen ahora, que es cómo podemos hacer para mejorar. Y junto con estas presiones de las que hablaba, comenzaron a surgir algunas medidas de seguridad que creo les va a sorprender la simpleza de esas medidas y creo que les va a sorprender el número de vidas que logran salvar o el número de complicaciones que llegan a prevenir. Y cuando las vean me van a decir, pero eso yo lo hago todos los días. Y yo también pensaba lo mismo, pero cuando alguien nos mira desde afuera, la respuesta es diferente. Sepsis asociada a catéteres venosos centrales. 5 elementos, 5 componentes. Lavado de manos, todos nos lavamos las manos. Uso estricto de barreras protectivas, estériles. Usamos nosotros clorohexidina como un antiséptico, no es el único. Atención y cuidado del catéter diario para visualizar el sitio, no debe estar completamente tapado. Y eliminar el reemplazo rutinario de los catéteres.
En algún momento los catéteres tenían una vida útil y había que reemplazarlos. Eso se vio, en realidad trae más infecciones asociadas con la inserción del catéter. ¿Simple? Tremendamente simple. Infecciones. La reducción es de un 90%. La mortalidad pasa a ser de un 95%. Y muchas instituciones hoy día han logrado un 0% de mortalidad con la simpleza de estos 5 elementos. Los vuelvo a mostrar porque no requieren ciencia, no requieren... Hay ciencia detrás, pero no requieren ciencia ahora, no requieren realmente ningún recurso económico más que el deseo de cambiar algo. Neumonía asociada a ventilación mecánica. Nuevamente, una simpleza increíble. Elevar la cabeza del paciente, evitar que se complique con úlceras por el estrés, hacer cuando sea necesario profilaxis de trombosis venosa, proveer lo que se llaman recreos debiera decir sedación, recreos de sedación para que el paciente pueda respirar más profundamente, y la evaluación diaria del paciente para determinar si hoy está bajo condiciones de ser extubado. Increíblemente simple. Los resultados nuevamente nos muestran que hay una disminución al 2% de lo que antes era 25% en cuanto a las complicaciones. Los equipos de respuesta rápida, y no sé si esto ya ha comenzado aquí, nosotros tenemos un equipo relativamente nuevo, ahora 5 años, que es la idea de un equipo que ya está bien claramente definido, que uno puede llamar de cualquier parte del hospital, aún de los pasillos, para asegurarse que un paciente que está en estado agudo deteriorándose, recibe inmediata asistencia, en general, del equipo de terapia intensiva, pero no necesariamente siempre el equipo de terapia intensiva, alguien de respiratorio y en general una enfermera de terapia intensiva. Depende de cada institución, algunas instituciones solo permiten que los médicos y las enfermeras llamen a este equipo, algunos hospitales le permiten o dejan que los padres tengan la capacidad de llamar a este equipo si lo consideran necesario. Y lo que es importante es que el equipo debe estar claramente definido y el calendario de ese equipo debe ser compartido para que todo el mundo sepa y que haya un sistema de cómo llamarlo. En adultos, lo que se vio es que paros cardíacos en las salas de internaciones se redujeron aproximadamente en un 60 a 70%. Las muertes se redujeron a la mitad y los días en la terapia intensiva se redujeron a un quinto de lo que era previamente. Y el último ejemplo que tengo aquí como ejemplo positivo es el de reconciliación de medicamentos. Ciertamente la Joint Commission encontró que el momento de mayor riesgo para un paciente es cuando se transfiere de la sala de operaciones a la sala, de la sala a la terapia, de la terapia a la sala, y que mucho estaba dado por errores en la medicación, porque no había realmente un chequeo de si el paciente estaba recibiendo las medicaciones que necesitaba o se habían agregado medicaciones de otro paciente o algunas se habían perdido, sea en el sistema electrónico o en un sistema de papel. Y nuevamente, implementando sistemas relativamente simples que obligan que en el pase, tanto sea de médicos como de enfermeras, se discuta qué medicamentos tenía el paciente antes de llegar, qué medicamentos lleva el paciente si es transferido. Se logran también ganancias muy, muy significativas y reducción prácticamente a menos de 1% en relación a medicamentos que no debiera recibir el paciente o dosis equivocadas.
Y aquí viene un poquito el problema, porque mejorar implica cambiar. Y cambiar sistemas complejos, como todos saben, no es fácil. Cambiarse a uno mismo no es fácil. Los hospitales son realmente sistemas muy viscosos de alguna manera, muy complejos, con la parte política, la parte administrativa, la parte financiera, la parte educacional. Y cambiar a cada uno de esos componentes, a cada uno de los integrantes, es realmente muy difícil. Pero siempre tenemos que recordar que cada sistema está perfectamente diseñado para lograr exactamente los resultados que obtiene. Si los resultados no nos gustan, el mismo sistema no nos va a funcionar. Einstein decía que la definición de locura es seguir haciendo exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes. Y lo más importante es mantenerlo muy simple. Creo que ya vimos la simplicidad de estas medidas, tratar de identificar cuáles son los eventos más serios dentro del hospital y también de la práctica, y aún en la práctica privada, cuáles son lo que llamamos the low hanging fruit, la fruta que está muy bajita, y tratar de atacarla con un sistema muy, muy simple y simplemente de consenso y pensamiento. Cuando implementamos cambio tenemos que pensar en los procesos. ¿Cuál es el proceso que está detrás de ese problema? Si el tema es errores en la medicación, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el proceso que llevó a ese error en la medicación? Más allá de si el residente había dormido o no, o si esta es la segunda vez que le pasa. ¿Por qué le pasó? ¿Cuál fue el proceso que estaba por detrás? ¿Quiénes son todas las personas que están afectando ese proceso? Casi nunca es una sola. Muchas veces son 5, 10 personas que de alguna manera intervienen en ese proceso. Si se solicita una medicación, se escribe la orden va a la farmacia, hay un farmacista, el farmacista busca la medicación, la prepara, la envía nuevamente por tubos o por personal, llega la enfermera, todas esas personas debieron haber chequeado y aún así, a pesar de haber 7, 8 personas en el medio, o tal vez porque hay 7 u 8 personas en el medio, vemos que el problema continúa. También es importante entender que los equipos para mejorar sistemas, particularmente en hospitales, son multi o interdisciplinarios. La idea del médico como única figura en el sistema de salud ciertamente ya no existe y es importante que todas las voces sean escuchadas, porque muchísimas veces la respuesta no va a venir de nosotros, tal vez no venga de la enfermera, pero puede venir de alguien que está simplemente limpiando en el hospital y que se da cuenta de que los catéteres todas las veces los recoge del piso. Entonces, siempre es importante tener la participación de todos aquellos que tengan algún elemento en este tema. Y lo otro también que es importante recordar es el liderazgo cooperativo. La idea del líder jerárquico y de lo que se llama top-down, desde arriba hacia abajo como dirección, también está cambiando. Y hoy día se comparte ese liderazgo con el equipo multidisciplinario para que todos sientan que ellos pueden contribuir y realmente sentir que su opinión importa y que ellos también tienen ideas muy, muy valiosas que pueden traer a la mesa. Vamos a mirar ahora algunas herramientas que se utilizan al comenzar en general un proceso de mejoramiento. Y estas herramientas son algunas que elegí simplemente porque aparecen en las publicaciones, es muy común que se vean y solo el único objetivo de esto es simplemente compartir con ustedes cómo se comienzan estos procesos y qué herramientas pueden iniciarse. No importa el contenido, esto es lo que se llama el mapeo de procesos y creo que hasta como ejercicio, si ustedes deciden mirar a algo que les preocupa en el hospital de cómo está ocurriendo y lo mapean de manera tal
de que aquí comienza este proceso. ¿Cuál es el punto inicial del proceso? Y parece algo muy simple y muchas veces no se puede llegar a ese punto, porque parece que empezó antes y alguien contribuye y en realidad comenzó aún antes. Y delinear realmente cuáles son todos los puntos que van ocurriendo, todo lo que termina interviniendo y cómo van divergiendo de acuerdo a los resultados que se obtienen. También está lo que se llama la decisión o flow, el diagrama para decidir cuáles son los distintos factores que van afectando cada uno de los pilares que componen a uno de estos elementos que estamos tratando de corregir. El diagrama de causa y efecto, que también se llama el esqueleto de pescado, porque cuando lo vean es como parece, y esto lo que trata de lograr es no dejar de lado ninguna de las circunstancias que pueden traer complicaciones a un paciente, dependiendo de qué elementos están ustedes observando o qué error están tratando de prevenir. Pero esto incluye absolutamente todo lo que luego en general de tener una mesa interdisciplinaria, la gente resuelve, son los puntos que hay que mirar y que observar. Y también van a ver en las publicaciones lo que se llama Pareto Charts, y esto lo que nos permite ver es el porcentaje de cada una de las causas de un error médico o cada una de las causas de efectos adversos y cómo se van sumando, cuál es la causa más importante, que en general es la causa que debemos atacar. Ya había mostrado algunos de lo que se llama estos gráficos corridos, y la idea es efectuar una intervención, primero es estudiar cómo está ese proceso, efectuar una intervención y nuevamente evaluar qué porcentaje de pacientes son tratados por la neumonía correctamente o reciben el antibiótico antes de las 4 horas, como hablábamos. Y de esa manera ver qué intervenciones van teniendo más efecto y cuándo se llega a un punto donde todo lo que se está haciendo ya no permite mejorar. De la misma manera. En cuanto al proceso de cómo mejorar una actividad hospitalaria, utilizamos mucho lo que se llama en inglés el PDSA, que sería planear, actuar, estudiar y actuar nuevamente. Entonces, importa definir qué queremos lograr, cuál es el objetivo de lo que queremos lograr para mejorar un error, qué cambios son los que necesitamos implementar para poder progresar, cómo vamos a medir el progreso, y eso es algo muy importante. En cualquier proceso que ustedes decidan atacar en su hospital es medir cómo estamos y medir cómo progresamos, porque si no es muy difícil argumentar, aún con el liderazgo o a nivel financiero, por qué necesitan apoyo para mejorar esa condición. Y finalmente, la rueda vuelve otra vez, cómo podemos modificar esos pasos nuevamente para mejorar. En el hospital estoy seguro que tienen colegas extraordinarios, hay enfermeras maravillosas. Esa parte no es la difícil. La parte difícil es que todos realmente tengan un objetivo común, que haya consenso y que se decida de manera plena cambiar algo en particular que está afectando la salud de los pacientes. Como les comentaba, quería cerrar con esta sesión del comité ejecutivo, porque ellos han elaborado o han puesto recomendaciones que creo son extremadamente válidas en cuanto a cuáles son los siguientes pasos a seguir. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que es importante posicionar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente como prioridad sectorial. Promover la participación ciudadana en temas de calidad. Dejar que participen los pacientes,
dejar que participen las familias también, porque ellos muchas veces saben qué es lo que no estamos haciendo bien a nivel hospitalario. Generar información y evidencia, y esto es lo que hablábamos antes, identificar qué herramientas pueden ser útiles para medir ese proceso que han decidido atacar en el nivel del hospital y producir la evidencia necesaria para que otros cambien, para conseguir fondos, para discutirlo con el liderazgo de manera tal que se implementen de manera más general. Desarrollar, adaptar y apoyar la implantación de soluciones en calidad. Y finalmente, tal vez esto mucho más importante y más valioso, es desarrollar una estrategia regional para el fortalecimiento de la calidad de atención sanitaria y seguridad del paciente con un horizonte de 10 años. Y la razón por la que esto es importante es porque todos debiéramos estar envueltos en mejorar la calidad de servicios, pero esos esfuerzos individuales solo pueden sumarse si hay una política regional que lo favorezca. Una vez que se identifican sistemas que funcionan, que realmente disminuyen los efectos adversos para los pacientes, cómo se implementa eso rápidamente en otras instituciones para que todos nos beneficiemos de lo que estamos logrando. Por último, quería agradecer nuevamente a los directivos de la SAP, del CONARPE, al doctor José Abate, doctor Warren, al doctor Cintioni y a la doctora De Cunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, creo que fue muy motivadora. Yo creo que a pesar de las enormes diferencias económicas y organizativas que nuestro país tiene con los Estados Unidos, creo que hay un enorme potencial para hacer cosas y tomar muchas de estas cosas que vos sugeriste, que se están trabajando, como para realmente poder implementar. Incluso creo que en Argentina tenemos un Estado que, si bien en forma con muchos menos medios y en forma irregular, se involucra más con la salud de la población que el gobierno de los Estados Unidos. O sea que creo que no es excusa como para no ponerse a trabajar. Así que muchísimas gracias. Y yo quería saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor. Estaba la doctora, pero bueno, segunda, dale. Sí, sí bueno, la verdad que la presentación nos hace recapacitar mucho. Hay muchas de estas cosas que me imagino que los que venimos acá estamos ávidos de mejorar la calidad de nuestros servicios. Me imagino que habrá muchos que estarán a cargo de servicios. Y en el principio de la charla usted habla y compara la aviación, que tiene una mortalidad muy baja con respecto a 1 en 10.000, con respecto entre 1 a 1.000 de lo que es en el hospital comparado con el alpinismo. Pero ellos tienen un sistema de trabajo muy exacto. No creo que se maneje el empirismo, que nosotros tenemos mucho de esto. Y el trabajo grupal de ese momento tiene que ser asignado de una sola manera, no hay otra. Nosotros trabajamos grupalmente en muchas horas y tenemos, bueno, no en todo tenemos la evidencia médica que es exacta, como puede ser tal vez para el piloto hacer una maniobra. Y bueno, yo lo que quería preguntar, para mí es fundamental, en un momento usted lo nombra, el trabajo grupal. Que cada uno de los jugadores, o sea, es fácil juntar buenos jugadores, pero no formar un equipo. Yo hablo mucho de este tema, que darse cuenta el líder de dónde juega ese médico, que va a jugar mejor de defensor que de atacante, y eso verlo, y que el médico no se sienta ofendido porque tal vez no tiene que estar en esa terapia en ese momento, y capaz que es mucho mejor para otras habilidades. Esos son puntos excelentes, porque no nos enseñaron jamás a trabajar grupalmente, particularmente en medicina. Puedo dar 2 ejemplos muy rápidos de trabajo interdisciplinario y grupal. Todas las semanas tenemos una reunión de 1 hora, donde a la mesa aproximadamente hay 25 personas. Cada una de esas personas es líder de un área, que incluye limpieza, radiología, farmacología, laboratorio, todas las disciplinas
que de alguna manera tocan al paciente en algún momento o que proveen un servicio al paciente, están en esa mesa. Y eso nos ayuda, y nuevamente, nada es perfecto, pero eso nos ayuda muchas veces a entender un problema. Se envían encuestas a los pacientes dicen qué les gustó, qué no les gustó, analizamos qué es lo que no les gustó y lo miramos desde el punto de vista interdisciplinario, solo 1 hora por semana. Obviamente no se pueden hacer milagros, pero al menos se entiende un poco más el problema y alguien toma la responsabilidad de hacer el seguimiento a la siguiente semana. El otro punto donde trabajamos grupalmente es en los rounds, en los pases. Tratamos, no se logra todo el tiempo, pero por lo menos un 60% de las veces que la enfermera se una a los médicos y llevamos al estudiante, a la residente, al residente, a la estudiante de farmacología, a los que están rotando, a la cama del paciente y hacemos el pase con el paciente y la familia. Y entonces se le explica a la familia qué es lo que va a pasar, se va a discutir qué lo trajo aquí al hospital y por favor contribuya si algo de lo que estamos diciendo no es la visión completa que usted tiene. Y al final el plan que se hace, se le pregunta al paciente si esto va a funcionar para ellos, porque muchas veces hacemos un plan que a esa familia no le puede funcionar y se van, y eso lo descubrimos con las readmisiones, o sea, hicimos encuestas a cada paciente que venía después de ser readmitido, el mayor componente era pacientes que hablaban español y le habían dado las instrucciones en inglés. Y eso fue realmente poniendo en ese grupo a los pacientes. No nos hubiéramos enterado si las familias no eran parte. Chiquitito, los líderes hacen cursos de manejo de grupo, se preparan para manejar grupos, porque llega a ser jefe de un servicio y tal vez en su currículum no tiene ningún momento en que se haya capacitado para manejar el grupo. Diría que dentro de la parte de liderazgo siempre hay algún componente de trabajo en grupo y lo que se llama liderazgo colaborativo, pero también es bastante nuevo porque 10 años atrás no se miraba de la misma manera. Entonces no es algo continuo. A nivel personal a mí me interesaba mucho porque yo siempre me siento un team player, un jugador en el equipo. Y me interesaba mucho cómo incorporar, cómo tener una visión para que la gente siguiera lo que queríamos lograr. ¿Podés presentarte de qué lugar trabajás? Porque creo que eso es útil para todos. Yo soy Julio Falk, soy jefe de la sección terapia intensiva del Hospital Durán y en la Clínica Santa Isabel soy el director del Centro Neonatal y Pediátrico. Muchas gracias. Es una rotación fantástica por el Durán. Es importante decir eso porque en todas partes se puede aplicar la metodología que habla la doctora, independientemente de la actividad que se haga. Primero quiero agradecer y felicitar a los organizadores del CONARPE por traerla a la doctora Esteban y por incorporar esta temática dentro de las charlas, porque muchos de nosotros lo necesitamos, independientemente si hayamos estado o no en cargos jerárquicos o de conducción. Es algo que necesitamos aprender. Mi pregunta, Nora, es si en el pregrado hay alguna forma de capacitación en este vocabulario que nos parece tan árido en determinada época de nuestra vida laboral, porque lo necesitamos. Esto de identificarlo, yo estoy formada, esto de Joint Commission, nosotros tenemos el IRA, nosotros certificamos a través de ellos. Hay muy pocos médicos formados para la capacitación y auditoría en servicios de salud y certificación o no de los servicios, pero sí nos sirve mirar dónde estamos parados, ver qué procesos están involucrados, hacer el diagrama de causa-efecto, todo este vocabulario que desde hace relativamente muy poco estuve aprendiendo y que es tan útil y que lo podemos implementar, por eso esos ejemplos que pusiste me parecen bárbaros para nosotros con nuestra mentalidad médica de tantos años, tratar de asociar el tema de la colocación del catéter, de la neumonía, que esto se aplica en la vida cotidiana y con nuestra experiencia, que la mayoría de nosotros tenemos, de un promedio, hay algunos jóvenes, pero la mayoría tenemos
bastantes años, recién nos empezamos a dar cuenta por una necesidad. Entonces, mi pregunta es, ¿existe allá formación de pregrado en esto de gestión, de organización, de administración? ¿O porque nuestros residentes no tienen esa formación, existió una posibilidad de hacer como materia transversal el de gestión y epidemiología, pero medio que se quedó? Entonces, la formación de nuestros residentes y de la gente en formación es como de segunda hacer esto, como es lo más feo, como que sí, a todos nos gusta estar en la trinchera, estar adelante, pero son etapas de nuestra vida, entonces necesitamos formación. Quiero saber cómo es la formación allá para llegar. Nuevamente, todo esto es bastante nuevo allí también. Entonces hay programas que son longitudinales, pero no de más de un año, en relación a calidad de servicios. Nosotros tenemos la suerte de tener en el hospital alguien que se formó en Hopkins, que fue como comencé con una mala historia de Hopkins, pero él se formó en calidad de servicios y hizo un doctorado en 3 años de calidad de servicios. Él ahora, lo acabamos de nombrar, director médico de calidad de servicios para que lo implemente dentro del hospital y que a su vez entrene a un champion, a una persona de cada división, para que esa persona lo comparta con su división y pueda ayudar en los proyectos. El entrenamiento no es ideal, mucha gente lo logra, está también los servicios de Nueva York que proveen una beca por un año a médicos pediatras, pero no hay algo donde en este momento yo te diría, bueno, estos son 3 semanas intensivas que pueden ayudarte. Entonces, hay esfuerzos, pero no hay realmente una capacitación que te permita tomar un curso en este momento sin esperar un poquito. Hay gente que se está capacitando y esa gente está entrenando al resto de los médicos y al resto de los equipos.